Colombia, potencia de la vida. Lisa es investigadora, curadora y gestora. Desde el 2019 dirige Entre Ríos, una red internacional de investigación-creación que parte de las prácticas artísticas para crear plataformas para trabajo de campo, investigación interdisciplinar, curaduría, programas públicos y publicaciones que conectan diversos saberes y comunidades con los cuerpos de agua en América Latina y el Reino Unido. Es profesora asociada de Historia de Arte y Estudios Interdisciplinarios y directora en la Maestría en Medio Ambiente, Sociedad y Cultura en la Universidad de Essex en Reino Unido. Obtuvo su PhD en Estudios Culturales Latinoamericanos en Birkbeck College en 2011. Es autora de Spectacular Modernity, Dictatorship, Space and Visuality in Venezuela, 1948-1958, y coeditora de Natura, Environmental Aesthetics After Landscape, y Liquid Ecologies in Latin America and Caribbean Art, entre otras publicaciones. Muchas gracias, Lisa, por estar acá, es un honor. Este ciclo sigue también mañana. Tenemos una charla con el investigador Alejandro Ponce León, que está aquí con nosotros hoy, y la artista Dayana Camacho. Por la tarde tenemos un taller de cierre. Bueno, muchísimas gracias, Lisa. ¿Vas a hablar con la micrófono? Pues, no sé, a ver, sí. Mejor con micrófono, ¿no? ¿Sí? Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por estar acá, gente que no le interesa el fútbol, o si le interesa, y de todas maneras está acá. Dije que debería haberme puesto la camisa de la selección colombiana, al menos, pero no la tengo todavía, así que mañana voy y la compro. Nada, pues es muy bonito estar acá para compartir parte de este proyecto, además, sobre todo sabiendo que ya, pues sí, estuvieron en la charla con Juli Steiner el otro día, pues nosotros somos colegas de algunos de estos proyectos, entonces pues ya hay un tejido bonito, y con Margarida también hemos estado trabajando, así que son afectos compartidos, son redes que ya están ahí, de pues colaboraciones y conspiraciones que animan, ¿no?, estos proyectos que buscan, justamente como decía Erika, pues ampliar la noción de naturaleza, o quizás centrarnos hacia formas de coexistencia con agencias no humanas, ¿no? Como en nuestro caso tiene que ver con cómo abordamos la relación humana con los cuerpos de agua en diversas escalas. Hoy les quiero compartir como una visión quizás bastante amplia de lo que es este proyecto, porque son como muchos proyectos dentro de un solo proyecto, es una plataforma. Entonces les quiero mostrar un poco lo que hacemos, como cuáles son las líneas de acción que tenemos y las formas en las cuales trabajamos, y espero que también pues puedan captar la forma bastante orgánica en la cual se ha venido desarrollando una noción de la práctica curatorial desde el hacer, no tanto desde la formación. Estoy formada como curadora, digamos, profesionalmente, sino que llego a través de la investigación, y de eso voy a hablar un poquito acá. Y también, pues, quizás como ven acá, esa es mi mano, desde un interés también pues muy física en esos contactos, ¿no?, como una manera muy inmediata, quizás física y somática, de esto vamos a hablar más mañana, de estar en ese diálogo, ¿no?, desde el cuerpo también, y desde la inmersión de diferentes maneras. Entonces, pues la charla como tal tiene varias partes. Vamos a empezar con 4 principios para la colaboración, la coelaboración de proyectos. Todos los proyectos que les voy a mostrar son trabajos de mucha conversación y mucha afinidad con artistas, con investigadores, con científicos, con comunidades, con cuerpos de agua. Entonces, digamos que las ideas, las autorías son bastante compartidas también en ese sentido, y emergen también
de esas coyunturas de intereses que cuando formamos proyectos para las diferentes aristas de este proyecto pues van emergiendo, ¿no? Como desde esas colaboraciones. Entonces, como esta es una charla sobre curaduría, quería empezar pues haciendo la cita a un libro que pues me parece muy importante que haya salido recientemente. Está disponible en las redes, o sea, en PDF desde IARTES, y salió creo que en el 2022, me parece. Erika tiene un texto ahí, puede confirmar, que ayuda a pensar como de una forma mucho más abierta, ¿no? Como desde la práctica se va formando un campo curatorial. Entonces, son unas citas del ensayo de Carolina Cerón, que es una de las editoras de este libro. Es también importante, me parece, porque es un conjunto de voces de mujeres en América Latina que están en la práctica curatorial. Y resueno bastante con esta definición, ¿no? Como lo curatorial como un método para encontrar formas de estar, ¿no? Como una metodología pues sensible y activa hacia los afectos, hacia los cuerpos y la forma en que comunicamos, ¿no? Nos comunicamos. Entonces creo que la noción de que lo curatorial es una práctica física, algo que se siente, para mí es muy importante. Y también lo otro que dice acá Carolina es que es una constelación de relaciones, ¿no? Y una noción de cuidado. Y creo que esto es fundamental y seguramente va a ser un tema recurrente en nuestras charlas que pueden escuchar o que ya escucharon, hacia una noción del cuidado desde la ética, ¿no? La ecoética de las relaciones humanas y naturaleza. Creo que es muy bonito pensarlo como un oficio de artesanía que se aprende en la práctica. Digamos que creo que lo más importante es que haya una curiosidad muy encarnada y sincera hacia lo que se está haciendo, ¿no? Desde lo curatorial. Me gusta la idea de que es una herramienta para expandir el campo de la sensibilidad, como que nos cuestionamos de cuáles maneras nosotros nos encontramos y desde lo sensible también pues ponemos ese énfasis en el cuerpo y en lo físico, ¿no? De estas conversaciones que podemos entablar en este caso con las aguas. Y finalmente pues meterle imaginación a lo que ya existe. En la introducción del libro también hay otra definición que no está acá, pero que tiene que ver con mantener vivas unas preguntas, y yo creo que en nuestro caso tiene que ver con la pregunta por justamente esta interrelación multiescalar que tenemos con las aguas, desde lo muy íntimo físico hacia lo global planetario, y habilitar formas en que podemos estar atravesando esas escalas y poder pues crear situaciones para el encuentro alrededor de las aguas. Entonces hay unas ideas sobre lo curatorial como una forma de juntarnos, ¿no? En esas complicidades. Digamos, otra inspiración de pronto viene por el lado del pensamiento feminista hacia el cómo el pensamiento colectivo puede habilitar esos mundos interdependientes, ¿no? Entre lo humano y la naturaleza, o sea, dentro de los ecosistemas en los cuales estamos constantemente pues conviviendo, donde el cuidado como práctica está muy presente, ¿no? Entonces, esta definición de la práctica que hace María Puig de la Belacasa plantea que el cuidado, ¿no? Son aquellas acciones requeridas para crear, juntar y sostener la heterogeneidad esencial de la vida. Entonces, pues esto aplica tanto a las formas de pensar, ¿no? Las epistemologías que traemos hacia las esferas comunes, ¿no? de lo colectivo, como también aquellas acciones que potencian la vida, ¿no? Y que realmente son importantes desde nuestro proyecto, poder resaltar, poner en valor, visibilizar y aprender, ¿no?
Entonces ella dice, cuidar y relacionar comparten resonancia conceptual y ontológica en mundos hechos de formas heterogéneas y procesos vitales y materiales. Que importe algo, que cuides a alguien, implica inevitablemente crear relación. Entonces, si el sustrato, digamos, de nuestro proyecto es esta pregunta por cómo mantener viva la pregunta por cómo tenemos relaciones en los ciclos hídricos, que son cuidadosos, ¿no? Que son respetuosos de la heterogeneidad de los cuerpos de agua. Esto necesariamente implica cuidar, que la curaduría aborde el cuidado y que también busque formar relación. Entonces, la manera en que nosotros nos tejemos como red en varios países tiene mucho que ver con esto también, como la manera en que un proyecto curatorial desde la investigación en artes puede generar esas complicidades y esos intercambios de metodologías, de sensibilidades, de problemáticas y de solidaridades que pueden emerger a partir de los proyectos. El tercer principio es esta cuestión por lo somático, ¿no? Como la necesidad de, si vamos a curarnos de la separación de la cultura y la naturaleza, pero también de la mente y el cuerpo, que estructuran muchas de las violencias que atraviesan los ecosistemas, pero en este caso las aguas en particular, pues una apuesta hacia cómo curarse esta separación es realmente retomar el cuerpo como un lugar muy importante de producción de saberes, de sensibilidades y de otras formas de pensar, ¿no? Como más allá de los paradigmas, digamos, racionalistas, ocularcéntricas también, que pueden predominar en el arte y sin duda predominan en la educación, nuestros sistemas de educación. Entonces, pues esta es una referencia como reciente de algo que he estado leyendo en estos días de una editorial argentina, donde se está pensando con André Baudricourt, que fue un pensador francés que estaba haciendo un análisis como muy juicioso y detallado sobre las formas en las cuales las civilizaciones se gestan a través de los gestos que relacionan las personas con los ecosistemas, con los animales y las formas de producción. Entonces, en este librito que pues lo recomiendo, lo compré de hecho acá en Colombia, se está haciendo una relectura desde la coreografía, el cuerpo, la ecosomática, el pensamiento feminista por parte de Marie Bardet y plantea pues lo ecosomático como esta perspectiva que remite a la necesidad de percibirse en reciprocidad dinámica y continua con el medio, visto a su vez como ecosistema, es decir, como un ámbito en el cual se comparten como un cotidiano con otros seres vivientes. Entonces, como expande y plantea esta pregunta viva sobre lo que consideramos algo vivo, ¿no? Cómo determinamos y cómo estructuramos el mundo sobre esas ontologías que son más que humanas, ¿no? Entonces, en esa relación y relacionarnos a través de las aguas, en la forma en que podemos incorporar eso como un saber que se gesta desde el cuerpo, yo creo también que esto nos invita a revivir como cosas que han sido muertas por formas de pensar fosilizadas, formas de lenguaje, incluso formas visuales de abordar el mundo vivo, ¿no? Y esto es importante porque justamente creo que es una clave que nos permite partir de lo muy íntimo del cuerpo, de lo que es lo cotidiano, de nuevo es como una práctica muy importante feminista, a partir de lo cotidiano hacia cómo esas relaciones se estructuran y nos muestran otras escalas de estructuras políticas. Esto también pues es el planteamiento acá, ¿no? Que hablar de la ecosomática es interrogarse por los alcances políticos de las prácticas somáticas, por las relaciones entre humanos y no humanos, y que estas son capaces de inventar y por las estrategias de resistencia a las hiperlógicas mercantiles y financieras basadas en el extractivismo y la explotación de los recursos limitados del planeta, ¿no? Entonces pues esto, digamos, como gesto de pensar y práctica, está respondiendo, ¿no? En las maneras en que las economías globales
precisamente necesitan adormecer la materia, considerarlo como objeto para poderlo extraer y aprovecharlo como recurso, ¿no? Entonces incluso pues cuestionar las maneras en que esos lenguajes nos permean, ¿no? De pensar la naturaleza como recurso es de entrada pues plantearlo como algo maleable por la acción humana, ¿no? Y el último principio, digamos, tiene que ver con evitar este momento del agotamiento de muchas respuestas, ¿no? a cómo vivir en un mundo más justo y pensar la manera en que en esta coyuntura quizás post-pandémica también, cuando vemos una aceleración de una vuelta a una supuesta normalidad, también hay un peligro muy fuerte en lo que nos está diciendo en términos de cómo convivir, ¿no? Entonces hemos estado leyendo a Franco Bifo Berardi, este libro, La respiración, el caos y la poesía, en el cual se toma la respiración como aquella práctica desde lo común que es necesariamente y siempre colectiva, ¿no? Entonces hay cómo imaginar la poesía como una interrupción de los parámetros rítmicos de un mundo aceleradísimo a punta de algoritmos y cadenas de financiación, ¿no? Financialización de las economías, para recuperar un terreno pues sensible, donde lo poético, ¿no? Donde las artes y donde la conspiración, el acto de respirar juntos, puede ser la forma de encontrar un oasis en un desierto, ¿no? Esto es lo que dice Berardi, un oasis de amistad, de amor, de intercambio intelectual y erótico, la conspiración y proyección de paisajes comunes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ensayar formas de inmersión e intercambio entre los territorios, las comunidades, las instituciones, las artes y las ciencias? Son las maneras en que nosotros como proyecto nos imaginamos la posibilidad de crear esos oasis, ¿no? Para el encuentro y la conspiración, en el sentido de andar juntos, pero también pues de permitirnos los lugares para el intercambio de saberes alrededor de las aguas. Entonces, ¿cómo podemos co-crear otros saberes en torno y desde el agua? Viene siendo una de las preguntas que motivan nuestro trabajo. Entonces, estas preguntas tienen mucho que ver desde mi lado con proyectos académicos. Soy profe antes que curadora, de pronto no sé ya cómo está ese equilibrio, se va cambiando de una forma más alegre, yo creo. Y entonces las preguntas de investigación que uno formula también pues son las preguntas de vida que se hacen, ¿no? Entonces, yo creo mucho en esto, que uno se mueve desde estas inquietudes. Entonces, estos proyectos que les muestro también son parte de todo un cuerpo de investigación académica mucho más convencional, si se quiere, de artículos, de los libros editados. Desde hace muchos años ya hemos estado pues trabajando con otros colegas que trabajan desde la crítica cultural, desde los estudios culturales, desde la ecocrítica, pensando en las formas de producción cultural en América Latina y el Caribe, en función de ayudarnos a entender pues las distintas violencias que estructuran nuestras relaciones con las aguas en la región, y también las maneras en que el arte, la práctica artística, propone formas muy críticas de investigar esas relaciones, de visibilizar sus estructuras dominantes, de poner eso en circulación para que lo podamos pensar, pero también no solamente habitar la crítica, sino desde la propuesta especulativa que nace del arte como práctica de creación de mundos, ¿no? De tejer mundos, pues cómo hay formas de recuperar aquellas memorias olvidadas por sistemas modernizadores en relación a las culturas del agua en la región, cómo podemos mapear y rastrear a través de trabajos de revisión de archivos, ¿no? Cómo se dan esas formas de desagüe, por ejemplo, o de represamiento de los ríos, y cómo empezamos a acompañarnos por las prácticas artísticas para abrir esos archivos
de transformaciones hidrológicas que hablan, ¿no? Atestiguan nuestra relación con las aguas y cómo se puede entonces imaginar la gestación de culturas más sustentables y justas en relación a estas distintas formas de violencia. Entonces, esto ha venido, acá hay un videíto, ha venido como, pues también como un impulso de estas preguntas en relación a cosas que están pasando que son realmente catastróficas, y de estas hay pues muchísimos ejemplos. Acá tienen uno muy local, pero también pues hemos estado pensando como grupos y como en conversaciones sobre pues los efectos de las grandes represas en la región, ¿no? El desarrollo del hidropoder como una manera dominante de controlar los ríos, volver los recursos, también con estas acciones pues matar, ¿no? De alguna manera los ecosistemas ribereños y también las comunidades de convivencia, pues que han estado en relación mucho más armoniosa, ¿no? Con los ríos, hasta estas infraestructuras gigantescas que van transformando de forma determinante las cuencas. Entonces, con Liliana Gómez vinimos pensando en las ecologías líquidas como para no solamente hablar del agua como H2O, es como una abstracción poco útil realmente cuando uno está pensando en los ecosistemas, sino pensando en las ecologías líquidas como aquellas formaciones viscosas donde lo humano y lo no humano convergen, trayendo los sedimentos de la historia, mientras se enfrentan a fuerzas climáticas, infraestructurales, económicas, sociopolíticas y culturales en procesos dinámicos de devenir, ¿no? Entonces, como a través de este trabajo de ecocrítica y pensamiento, pues a partir de la producción cultural, cómo podemos mapear esas relaciones. Y pues en estas investigaciones también ha sido importante el acompañamiento de pensadoras como Astrid Neymanis. Es una persona que también la vamos a traer mañana en el taller, y digamos que hay una suerte de giro líquido que hemos podido presenciar en los últimos 10, 12 años, de volver la mirada pues no solamente hacia la naturaleza, pero sí sobre la relación con las aguas. Recomiendo mucho el trabajo de ella en el sentido en que es una práctica pues también muy incorporada, es una persona que trabaja desde la inmersión, desde la caminata, desde el encuentro in situ, y además de eso pues está pensando no solamente desde esa experiencia muy particular e íntima, pero también hacia las infraestructuras y las formas incluso legales que condicionan las maneras en que podemos acceder o no al agua, quién tiene el derecho al agua y cuáles son los mecanismos políticos y sociales que van rigiendo eso. Entonces ella pues nos recuerda tanto por un lado digamos un presupuesto esencial de nuestra anatomía y de nuestra convivencia, digamos, planetaria, que pasa por el agua. O sea, sin el agua no somos ni el 30% de lo que somos como cuerpos, ¿sí? El 70% más o menos lo que somos es agua. Entonces compartimos esa característica, esa condición pues biológica. O sea, el agua es vida, es un lugar muy común, pero que vale la pena repetir. Y al mismo tiempo insiste en su práctica sobre el hecho de que el agua siempre está en algún momento, en algún lugar, en alguna parte. Esa práctica de pensar de manera situada las aguas es precisamente la que permite desde lo muy particular empezar a destapar las fuerzas mayores que estructuran esas relaciones que se dan, ¿no? Entonces pues si tomamos, no sé, yo soy de Inglaterra, nosotros privatizamos el agua en los años 80, o sea, nosotros, Margaret Thatcher, y en este momento estamos viviendo una crisis absoluta de polución de los ríos porque precisamente la privatización de los servicios de agua hizo que no hubo una inversión suficientemente grande en las plantas de tratamiento. Por ende, cuando llueve mucho y cuando hay un exceso de esas aguas, pues simplemente todo eso se va al río. Entonces ya las personas como
como uno que le gusta meterse en los ríos y nadar y poder tener esa relación, ese vínculo, pues ya no es posible porque hay un riesgo de salud pública, ¿no? Entonces, como si yo me enfermo de la barriga, no es solamente lo que está pasando dentro de mi cuerpo, estamos hablando de una historia que yo puedo rastrear hasta el momento que yo nací en los 80, cuando todo esto estaba pasando con el neoliberalismo, ¿sí? Que reestructura nuestra forma de convivencia. Entonces, cómo desde ese lugar muy particular y vivencial podemos empezar entonces a situar estas grietas, ¿no? En estas relaciones que tenemos. Y algunos otros conceptos pues vienen más bien de las ciencias sociales, o sea, creo que para trabajar con el agua es muy necesario no solamente pues abordar la forma de representar, ¿no? Que sería como tradicionalmente el terreno del arte, sino también pues imaginar cómo podemos dialogar con conceptos que vienen de otros saberes, y en esto pues todo el trabajo que se hace sobre la justicia hídrica y sobre las relaciones situadas en los territorios hidrosociales, pues nos empieza a dar un lenguaje también para poder pensar con quiénes más estamos hablando, ¿no? Porque a mí no me interesa mucho hacer curaduría solamente para el mundo del arte, y de la misma manera no me interesa hacer curaduría pues solamente para poner cosas en paredes, porque creo que sí hay que encontrar formas mucho más generosas y generativas de crear esos encuentros, ¿no? Reimaginar los espacios expositivos como plazas públicas o lugares donde se puede dar esas conversaciones y encuentros colectivos. Entonces pues eso para mí es importante pensar con una bibliografía expandida, ¿no? Y en últimas pues cuál es el objetivo, ¿no? de hacer todas estas cosas. O sea, uno tiene que tener como un fin en mente, yo creo, y una serie de valores que van estructurando y dándole pues corazón a los proyectos, y en últimas pues tiene que ver con este concepto de lo hidrocomún, que viene pues de Naimanes y otras pensadoras, pero que también uno lo puede ver en los modos de habitar de diferentes territorios, ¿no? Entonces, de cuáles maneras hay prácticas de coexistencia con las aguas que reaniman precisamente la zontoepistemología del agua, ¿no? Cómo pensar el agua como algo vivo, como algo que también nos invita a pensar con ella, ¿no? Y reconocernos codependientes entre humanos y no humanos en el ciclo del agua. Entonces pues concientizar mucho dónde estamos en ese ciclo del agua, cómo actuamos, ¿no? Cuáles son nuestros deberes y derechos como ciudadanos dentro de eso, como sujetos políticos, y pues también están muy atentos a cómo se están gestionando pactos sociolegales de cuidado en cuerpos de agua vulnerabilizados, ¿no? Violentados. Esto no es algo que hemos trabajado mucho en este proyecto, pero que nos interesa pues estrechar lazos con personas que sí, y en últimas ensayar estéticas ecopolíticas que potencian estos imaginarios hidrocomunes para que sí circulen en otras esferas, ¿no? Porque vivimos en mundos donde solemos tener conversaciones pues a puertas cerradas, ¿no? Así son nuestras instituciones, así son nuestras redes sociales. Entonces, ¿cómo puede haber desde el arte esa forma de habilitar la circulación de otros saberes? Entonces, como desde la academia, que es donde yo me muevo más, esta inquietud, ¿no? Está pues creo que resonando en otras personas que están investigando desde las humanidades ambientales, ¿no? Como campo académico, donde pues está todo bien hacer revisiones históricas y ecocríticas de todas las violencias que han venido gestándose, pero también está la pregunta como qué hacer, ¿no? Como qué acciones se pueden tomar, cómo se puede aportar, y cómo estos planes que uno puede imaginar pues expresan esperanzas y energías para transformaciones en las formas de convivir con el agua. Entonces, esto es como toda la parte quizás más, ni tan dura, pero sí como más teórica, y del cómo uno va situándose en relación a estos diálogos con otros
otras personas y otras teorías. Y luego la pregunta es cómo se pone en práctica esto, ¿no? Como proyecto, nosotros tenemos 5 años de formado. Precisamente hace 5 años estábamos haciendo nuestro primer proyecto en Santander, ese es el Páramo de Berlín, si conocen por allá. Entonces nos gusta tener un lenguaje también muy maleable para nombrar lo que hacemos. Entonces al inicio hablamos mucho de ensayos, a mí me gusta mucho hablar de prácticas por pues, el compromiso que eso plantea y también como por el poner en práctica, y canales como para organizarnos. Entonces como el lenguaje con el cual nosotros nos pensamos como proyecto va evolucionando. Todos los proyectos hoy en día están pues alojados en una plataforma digital, y nos ha ayudado muchísimo este espacio digital para poder organizar cómo pensamos lo que hacemos, ¿no? Y cómo podemos conectar esas líneas de trabajo de las cuales les quiero mostrar pues algunos ejemplos. Entonces esa es la plataforma, tiene esta descripción que también pues va cambiando, porque la verdad es que en la práctica las formas van cambiando también, pero sí hay algunos valores que pues mantenemos constantes. Este deseo de ser una confluencia de proyectos, como de no limitarnos, de buscar esas continuidades entre cuerpos de agua y cuerpos humanos, reconocer a los ríos como sujetos activos que producen ellos mismos formas estéticas, transforman paisajes y modelan nuestras memorias, ¿no? Como realmente tomar muy en serio el hecho de lo vivo, ¿no? de los ríos, creer en el poder de las prácticas artísticas como catalizadores de experimentos colaborativos que nos conecten al medio ambiente y a los demás. Entonces hay pues esa plasticidad inherente al arte como una práctica experimental, como laboratorios del hacer. Nos ayuda también a volver un poco más maleables las formas pedagógicas, que es una de las líneas que nosotros pues tenemos, porque muchas de las personas que estamos involucrados pues somos profesores o artistas o curadores. Entonces intentamos mantener una línea educativa donde pues no solamente se hace lo que uno hace en su institución pues donde está de planta, sino buscar las formas en que podemos habilitar experiencias educativas, es decir, dar cursos donde se encuentren diferentes personas de diferentes nacionalidades. Entonces un ejemplo de esto fue el año pasado, dictamos un seminario virtual, pues era virtual en el sentido de que cuando nos encontrábamos entre más de 4 países de América Latina, pues todos compartimos un espacio en línea, a la vez que había profesores trabajando con sus estudiantes en distintas universidades, donde hubo talleres dictados por artistas, como es el ejemplo acá, es un taller con Alejandra Ortiz de Ceballos, una artista en Perú con quien vamos a inaugurar la semana que viene una exposición, y ella tiene una práctica tejido con fibras vegetales de plantas. Entonces pues ella dictaba estos talleres para las personas que estaban pues en vivo. Este es los Andes en Bogotá, pero había en México, en Perú, Chile y otros países. Entonces cómo la educación puede salir de las paredes de las universidades y generar esas posibilidades de compartir experiencias, es algo que nos interesa muchísimo. Y pues desde el inicio de este proyecto fue una colaboración con María Fernanda Domínguez, que ven acá en la tercera fila del lado de acá. Ella es una curadora de Santander, en ese momento tenía un espacio en Bucaramanga que se llama Producciones, ahorita está haciendo un doctorado precisamente en Inglaterra, y había un interés pues por parte de las dos de poder crear un proyecto que llevara la experiencia de la investigación extra aulas, ¿no? Entonces aplicamos un financiamiento de la Universidad de Essex, lo obtuvimos, y ella fue haciendo una serie de relaciones con la UIS en Santander, con la carrera de pregrado en artes, con profesores de geología, de arqueología, de ciencias sociales,
Llevamos también nosotros pues artistas de Perú, de Venezuela, invitamos a curadores y artistas de Colombia, ingenieros forestales, biólogos, científicos de la hidrobiología, y realizamos 5 recorridos. Este fue como el ADN del proyecto, en el sentido de movilizarnos y habilitar esos espacios al aire libre, acompañando 5 trayectos de los ríos de Santander, del páramo de Berlín hasta la represa del Lido Sogamoso. Entonces, como que qué se puede hacer en estos lugares, como una suerte de aula andante abierta, para que podamos intercambiar pues prácticas de metodologías de investigación que nos sensibilizan hacia los territorios, donde podemos entender sus historias, sus comunidades más que humanas, sus formas económicas, las maneras en que han sido transformadas por las infraestructuras, por las economías, y lograr ese diálogo directamente con el territorio a través de prácticas como las prácticas sonoras y de la escucha de Leonel Vázquez, un artista que seguro muchos ya conocen, que nos acompañó en una caminata sonora. Entonces invitó a las personas a realizar una serie de acciones de escucha atenta, para a partir de ahí también pues plantear la pregunta sobre cómo determinamos lo vivo o a lo que atendemos, ¿no? A dónde dirigimos la atención es también a donde nosotros consideramos que hay vida y donde esa vida amerita nuestra atención. Entonces hay unas prácticas que hemos aprendido con Leonel, pues de esa escucha muy atenta a los distintos registros sonoros, que nos permiten entender también pues lo antropocéntrico como una de esas violencias de no atender a otras formas de vida. Entonces acá estamos yo y Teresa Mulet, que es la persona que nos acompañó al inicio del proyecto en pues toda la parte de pensar la identidad visual y gráfica del proyecto, pero también la línea editorial, y estamos escuchando el río siendo resonado por un tronco que está en las orillas del río Umpalá, allá en Santander. Entonces esa experiencia fue muy enriquecedora. Fueron 3 semanas de una exposición, muchos talleres, estos 5 recorridos, lugares como para intercambiar y compartir esas experiencias, y unos ejercicios editoriales que fueron como el final de esta pequeña residencia, que era, por ejemplo, armar un mural de las imágenes que las personas habían ido tomando en los distintos recorridos, para entender también cómo hacia dónde va nuestra atención, y también invitar a todas las personas que acompañaron en los recorridos, que eran pues de muchos lugares diferentes y muchos saberes distintos, pues responder a través de un ensayo, lo que fuera. Podía ser poético, podía ser pensamiento, podía ser un análisis de imágenes satelitales, podía ser pues lo que fuera. Y la forma de presentar esto fue una suerte de performance improvisado, donde cada persona pues tenía su ensayo en mano, y a través de un diseño que realizó Teresa pueden ver que se fue armando un mural con la presentación de las personas que fueron colgando entonces sus ensayos ahí, intercalando sus presentaciones, de manera que pudiera haber una escucha atenta entre quienes estuvimos participando, para que no era lineal, sino como si alguien estaba presentando algo que tenía un vínculo con lo que otra persona sentía que había experimentado, pues iba y interrumpía. De esa manera se generaba una suerte de cadáver exquisito de proyectos que, pues lo que están viendo estas láminas son las páginas de un libro digital que después se editó con más ensayos y nos permitió reflexionar sobre esa experiencia. Entonces eso fue como el inicio del proyecto, como la forma en que queríamos seguir. Teníamos después de esto la intención y todo listo para hacer 2 proyectos más, uno en México, llevando a artistas de Colombia y Perú allá a estar en el río Usumacinta, uno de los últimos ríos muy sanos de México, pero también un río muy sensible en términos como de la intervención del Tren Maya, en fin, como unos conflictos ahí densos. Y otro proyecto que íbamos a hacer en el río Rímac en Perú, también pues con este grupo de artistas, llevándolos allá.
Entonces pues después llegó COVID y todo esto se cayó al piso, así se esfumó en planes que no pudimos realizar, y con esto pues se gestó el espacio digital para estos encuentros, pues que fue como lo que hizo todo el mundo en esos años del 2020, de los momentos de estar pues por Zoom. Entonces reunimos a lo largo de 6 meses artistas de Perú, Colombia, México a pensar en estos ríos a los cuales pues ya no podíamos ir, y hacer esta pregunta como desde esa experiencia virtual, ¿cómo es que entonces podemos estar ahí sin estar? Y en esa relación pues fue muy, como en ese reto mejor dicho, fue muy fructífero, porque pues realmente creo que sensibilizamos aún más la posibilidad de abordar la escucha, la respiración, los ejercicios vocales, los gestos, como esos espacios donde también volvemos virtual ese contacto con los ríos, pero se encarna. Entonces invitamos a activistas, a científicos, también historiadores a compartir su conocimiento de estos ríos, y los artistas fueron comisionados a producir proyectos de investigación-creación que después viven en esta plataforma en 4 canales curatoriales que ven arriba: los cuerpos de agua, los ensamblajes más que humanos, los modos de habitar y las voces del río. Son canales curatoriales que formamos con Emilio Chapela y con Diego Chocano, que estaban en ese momento dentro de este proyecto, activamente como curadores de estas líneas, y entonces ahora viven ahí en la plataforma y los pueden ver o utilizar como insumos para clases, como nosotros hacemos. Entonces todo esto es el periplo, digamos, COVID, que pues nació en ese momento esta plataforma. Pudimos volver a hacer algunos proyectos semipresenciales, como esa vuelta a la presencialidad en exposiciones como híbridas y programas públicos en línea, que no voy a tener tiempo de mencionarlos, pero ahí están todos como el registro. Y lo último que hemos estado haciendo activamente pues desde el 2020 en realidad, cuando lo tuvimos que asumir como proyecto en línea, pero ya en físico el año pasado reiniciamos un proyecto con el río Bogotá. El río Bogotá es un río que a mí me obsesiona por las muchas maneras en que evidencia las distintas formas de violencia que ponen, ¿no? Como los procesos de urbanización y industrialización a través pues, de la contaminación que tiene, pero también pues, la manera en que la hidroelectricidad transformó también este río y lo sigue transformando hasta el día de hoy. Entonces estábamos ya pensando mucho en qué pasa en el Salto Tequendama, ¿no? Este lugar pues un poco abandonado, que había sido un hito pues de la producción del paisajismo, de los saberes ancestrales, digamos, de la formación de estos paisajes, también pues un lugar icónico de la forma de disfrutar el río en su momento, pues, pero después abandonado. Y hoy hemos estado trabajando pues en esa parte de la cuenca también con una comunidad en el humedal del Charquito, que es un lugar pues al lado de esta planta hidroeléctrica, y con Juliana, con Diego Piñeros García, que está ahí en La Habana, y con Laura Giraldo Martínez formamos un equipo curatorial para pues empezar a recorrer desde el nacimiento del río hasta el Salto Tequendama, donde cada uno de nosotros teníamos una red de distintos colectivos, familias, proyectos, iniciativas que de una u otra forma practican un cuidado hacia la cuenca, bien sea a través de la restauración de los bosques del páramo, bien sea a través de la educación ambiental, los cabildos muiscas que están recuperando esa relación ancestral de lo sagrado de las aguas, proyectos de patrimonio en la cuenca,
que están recuperando, digamos, esas historias de convivencia con el río, y proyectos también incluso de ecoturismo. Entonces lo que veíamos como un hilo común en estos proyectos es precisamente su forma de, pues, resistir al discurso dominante de que esto es un río muerto. Si bien es un río profundamente contaminado, también es un río que a través de las acciones de estas comunidades pues se va regenerando y se va resistiendo esa muerte, ¿no? Entonces, el año pasado esta experiencia de acompañar estos puntos de la cuenca, escuchar de sus proyectos, dio varios frutos que empezaron con algo que llamamos el Piquete del Río Bogotá, que fue un encuentro en abril del año pasado de juntar 16 personas de estos puntos, desde el nacimiento hasta el Salto de Tequendama, de estos proyectos que veníamos conociendo, para que se conocieran y comieran frente al Salto de Tequendama. Entonces el Piquete del Río fue una investigación también culinaria de cómo se puede comer una cuenca, como en una cuenca que se imagina contaminada, ¿no? Carente de vida, hay todavía un montón de proyectos agroecológicos, orgánicos y también de investigación culinaria que protegen la biodiversidad de lo que se produce a lo largo del río. Entonces invitamos a Carlos Alfonso y Cristina Consuegra a acompañar esa investigación, porque pues venían trabajando como dupla de investigación culinaria y de la comida como un medio artístico y también un medio para el encuentro. Ellos produjeron en diálogo con las personas que formaron esta red un menú increíble y abundante de platos que se sirvieron ese día. Pudimos grabar entrevistas con las personas como preguntándoles por qué están haciendo por el río, cómo lo ven, cuáles son sus retos, cuáles son sus posibilidades a futuro. Esos testimonios están editados en este primer documental que está en la página Pulsos del Río Bogotá, y dos audiovisuales más que dan cuenta de la producción de este menú, o sea, cuál es la investigación culinaria, qué significa comerse un río, qué significa comerse un río que nos imaginamos mucho, un río muerto, y cuál fue la experiencia del piquete en sí, ¿no? Que se puso en la mesa, cuáles son los intercambios que tuvieron estas personas y qué les despertó el acto de comer un río que ellos mismos están cuidando. Entonces, vemos como una práctica curatorial que pues en el momento de empezar a visitar estos lugares no teníamos una forma en mente, solo teníamos un presupuesto modesto, es decir poco, y las ganas de poder pues generar una acción que resaltara pues toda la vida que hay en la cuenca. Entonces esto conllevó una serie de acciones posteriores al piquete, donde acompañamos a acciones precisas en estos 6 lugares donde unimos esta red, pues siembra de árboles, trabajos de medir también la calidad de las aguas, de la mano de un científico que empezó a trabajar con nosotros como colaborador, Luis Alejandro Camacho. Y de pronto puedo ir pasando esta publicación que hicimos como parte de ese proceso, que recopila las historias de estos 6 puntos en textos que son como testimonios que nosotros recopilamos y que pasamos a Cristina Consuegra, y ella en diálogo con Carlos Alfonso pues crearon estos afiches de doble cara, donde en cada lugar pues hay una parte del río que narra en gráficas y en palabras pues su biodiversidad, las prácticas de cuidado del agua, y por el otro lado tenemos estos textos que nos dan la historia de quiénes están activos en estos espacios y cómo podemos empezar a imaginar el río no solamente como el hilo de agua pues que pasa por Bogotá, ¿no? Y ya está sucia, o que solo es como el nacimiento que está todo intacto, sino toda la complejidad de lo que significa una cuenca
que son sus bosques, que son sus animales, que son sus comunidades y que son las acciones que mantienen viva la cuenca, ¿no? Entonces, acabo de pasar un poquito rápido, esas son como imágenes, como desde dentro del proyecto, imágenes de trabajos de colaboración en campo, de escuchar mucho lo que están haciendo en cada lugar y pensar en cómo entonces componer este gran mapa afectivo del territorio, de la cuenca, que puede también entonces circular como publicación. Entonces nosotros pudimos imprimir 1000 ejemplares, la gran mayoría fueron donadas a los 6 puntos y a las personas que acompañaron en el lanzamiento del proyecto. Y donde también está en línea para que lo puedan bajar y imprimir, utilizar, pues está siendo habilitada esta publicación también en talleres en la BiblioRed, las bibliotecas públicas de Bogotá. Esto va a ser un proyecto en julio y agosto, y ya ha habido otros talleres como de llevar los afiches a escuelas, a colegios y trabajar con los chicos a partir de estas historias. Y parte de esto también fue un deseo de unir la ciencia a este proyecto para que justamente a partir de esta idea de los pulsos del río Bogotá, que vino de Luis Alejandro Camacho, que es un ingeniero civil que ha estado por pues, más de 20 años midiendo el oxígeno disuelto, la conductividad y el pH del río en muchos puntos diferentes. Él tiene, digamos, es como una suerte de médico del río que tiene un archivo que le está tomando literalmente el pulso, y entonces es él que insiste que no es un río que está muerto, es un río que está tratando de vivir, que es distinto, ¿no? Entonces si uno mata con la palabra al río, pues eso también, pues hay toda una serie de data empírica que nos muestra que no, o sea que hay posibilidades de recuperación si hay acciones, ¿no? Entonces con él hicimos estos talleres de medir la calidad del agua en diferentes puntos, no solamente del río, sino de sus afluentes, y con estas aguas, con Fernando Cruz, que es artista, fotógrafo, caminante, realizar estas imágenes que ven del lado derecho, que son una suerte de cianotipo, pero no exactamente, es decir, es el agua del río mezclado con químicos fotosensibles que cuando se ponen en los papeles pues revelan el río también en formas muy, muy bellas. Entonces pues también tomar en serio que este es un río que puede ser bello, sublime, seductor y que pueda cautivar a las personas a través de este tipo de, pues, de muestras de su vitalidad, para que podamos habilitar otras formas de pensar esas relaciones que hay con él. Entonces esta exposición ahorita está en Bogotá, si pasan por allá va a estar un rato más. Y como para ya terminar, pues el proyecto sigue, vienen otras fases. Y creo que lo último que les quería mostrar es un poco como la línea editorial, o sea, si ya pasamos un poco por la parte educativa, la parte curatorial, la parte en línea, la parte muy en campo, nos interesa mucho como potenciar desde esta plataforma Entre Ríos otras conexiones regionales. Entonces con Alejandro del año pasado y salió este año, editamos una revista nueva de una plataforma que se llama La Escuela, que fue una primera revista de investigación-creación que tienen, donde propusimos hacer un proyecto que llamamos Mapa de Hidrocomunes, que fue una convocatoria regional a personas que tienen proyectos que, como fuera, practicaran un cuidado hacia cuerpos de agua en América Latina y el Caribe. Entonces, más que poner una convocatoria estricta, dijimos, pues díganos qué están haciendo, llenen un formulario, mándennos sus relatos
y Alejandro hizo un análisis, digamos, de cuáles son estas acciones que están gestándose en la región para que se pudiera hacer un registro sistemático de un índice de esas acciones pedagógicas, de investigación, de acciones bioculturales, de comunicación, de acciones territoriales, de restauración y conservación, y poder entonces mapear qué están haciendo esos proyectos, porque justamente como sí se está viviendo un momento muy poderoso en la región de iniciativas de distintas escalas y distintas formas de coalición comunitaria, con las ciencias, con acciones políticas también de protección de las aguas, y entonces nos pareció de mucho valor poder pues generar una plataforma editorial donde esto se pudiera visibilizar, donde el mapa lo que nos muestra es que hay mucha energía en este momento a nivel regional, entonces más bien puede haber puentes para intercambio de metodologías, de formas de solidarizarse con las aguas. Entonces, eso, como les decía, es como mucho cubrir en una charla cortica, pero quería darles más como el esqueleto, la estructura de lo que hacemos, y si hay preguntas como más detalladas, pues me encantaría charlar con ustedes, así que muchas gracias. Gracias. O vamos a celebrar la victoria del fútbol. Pues quizás preguntarte cuáles han sido los mayores retos de trabajar con comunidades. De pronto el mayor reto es no estar ahí, sí, como ese es un tema pues más difícil, porque hay un día a día que es realmente una temporalidad que no estamos viviendo, ¿no? Entonces ese acompañamiento es súper importante, porque pues lo que nos ha permitido hacer con el Río Bogotá, que es como ir aprendiendo, ¿no? y solo se aprende como acompañando. Entonces estos son proyectos que nosotros no estamos ahí. Entonces, ¿de qué manera navegar ese espacio de tener una comunicación constante y como ir generando esas amistades, esas complicidades, pero también pues respetar mucho que no vamos a llegar a acompañar del todo, ¿no? Porque no estamos. Entonces, para mí yo creo que es eso, sí, esa diferencia desde donde uno está moviéndose. Sí, creo que es eso. ¿Qué sirvieron en el piquete de río? Ah, bueno. Si no han comido, estás en tortura. El sueño era servir un caldo de pez capitán, que pues obviamente no es posible, entonces se sirvió un caldo de río a base de trucha que se cultiva en Chocontá, una trucha muy deliciosa, eran como las cabezas de la trucha. Hubo muchas cosas muy ricas, tamales de conejo que crece arriba del Salto Tequendama en la Fundación Ecológica El Porvenir. Hubo un ceviche de habas muy ricas de la huerta de Rosa Ruiz en el Charquito. Hubo también una torta de cubios que vino de Suezca, de una investigación de los tubérculos nativos de esa parte de la cuenca. Hubo quesos, hubo uva camarona del páramo, que es algo que no se suele conseguir y estaba justo en temporada.
salsas de ortiga, ¿qué más? Una ensalada caliente de papas nativas con arvejas en las vanitas, que es una receta de don Efraín Pedraza, que es un habitante de la vereda La Merced, arriba en Villa Pinzón, al pie del páramo. Es una familia muy especial que por más de 40 años pues han habitado ahí y son pues también las personas que organizan el acueducto veredal. Entonces como están realmente cuidando de esas aguas del nacedero. Sí, y muchas salsas, ketchup de tomate de árbol, había de todo. Ahorita lo que vamos a hacer también es volver a la comida. Viene una serie de convites, o sea, no piquetes tan grandes como lo que organizamos el año pasado, pero sí encuentros más chiquitos con de pronto 1 o 2 recetas que son importantes para las personas. Y estamos justo como en la producción ahorita de esos encuentros alrededor de las mesas, donde en cada lugar pues hay invitados que propusieron las personas de esa localidad, como con quienes se quieren sentar en una mesa a hablar del río. Hay distintas preguntas dependiendo del punto del río, de lo que está como en la agenda, entonces se pone la mesa para habilitar ese espacio. Entonces vienen más recetas ahora. Por ejemplo, en ese proyecto, ¿cómo sucede la llegada de ustedes? ¿Cómo empiezan a hacer como la convocatoria, la llamada? Sí, cómo llegamos nosotros a los distintos puntos. Pues Juliana, con quien ya pues estuvieron acá, ella ya estaba trabajando en la Reserva Van der Hamen en Suba, en los humedales. Tiene este proyecto Zanjas y Camellones, donde estaban con María Buenaventura, con Diego Bermúdez, con Lorena, estaban recreando en las zanjas y camellones muiscas para el cultivo de comida y la pesca. Entonces los habíamos visitado y Juli nos acompañó al charquito. Por ahí ya con Diego veníamos trabajando en el charquito de abajo, entonces esas redes ya las teníamos, y apareció Laura Giraldo, que está haciendo su doctorado en este momento y está trabajando con comunidades en la Cuenca Alta. Entonces era como más bien unir estas redes que ya existían en otra red. Y además como ya hay proyectos andando, entonces por eso como esta unión de fuerzas también nos permitió pues ser más ágiles quizás en precisamente no siempre estar ahí, sino estar como yendo y viniendo. ¿Cómo se puede medir el impacto positivo de este tipo de iniciativas, como el impacto ambiental o social o Sí. a largo plazo? ¿Tienen algún sistema de medición para Eso- ver con todas estas iniciativas que se implementan dentro de este proyecto, que creo que abarca muchas cosas? Sí. ¿Cómo se puede medir a largo plazo el impacto positivo que tienen? Sí, esa es una pregunta tan difícil y a mí me quita mucho el sueño. Es la pregunta que me hacen todo el tiempo en la universidad además, porque pues es una pregunta súper importante, o sea, si se hace, entonces ¿para qué? ¿Y qué hacen? ¿No? Nosotros tenemos como sistema pues recopilar testimonio. Yo creo que es como la forma en la cual, porque claro, una cosa que es muy fácil es la métrica, ¿no? Como cuánta gente entra en la web, cuánta gente sigue, cuánta gente miró, pero tú no sabes qué pasa en ese encuentro, ¿no? Entonces cuando hacemos programas públicos más bien es como estar muy atentos y escuchar. Entonces ha habido momentos en que pues yo creo que o sea, uno escucha cosas que son importantes. O sea, recuerdo una exposición que hicimos el año pasado y vino un grupo de estudiantes de planificación territorial de maestría a una exposición de arte, y en el programa público pues se dieron muchas conversaciones, y entonces algo que dijeron que uno después pues recopila un poco estos testimonios fue: nunca había pensado el río sino como problema, ¿no? Como, es la primera vez que no lo pienso como problema sino como sí, o como un ser vivo, como un algo más, ¿no? Entonces quizás es como poder estar muy atentos a esos momentos. Para mí ese es un momento de cambio de perspectiva,
a través de una experiencia sensible, entonces pudimos rastrear pues muy fácilmente eso. También creo que la manera en que hay réplicas de esto, como la forma en que circula la publicación y ahora entonces va a entrar en una serie de redes educativas de bibliotecas públicas, como esa incidencia en que se apropia desde otros espacios, creo que muestra que hay historias que resuenan, ¿no? Como que sí tienen valor o tienen potencial desde otros proyectos de educación ambiental también que están pasando en los colegios, que hay pues muchos profes increíbles trabajando en estas cosas. Entonces, como en la medida en que se van dando esas réplicas y alianzas, podemos estar atentos a escuchar qué está pasando y qué está funcionando también. Y te quería hacer otra pregunta. Ahora que se está empezando a gestar este cambio hacia a otorgarle derechos a estos entes no humanos, como por ejemplo lo que pasó con el río Atrato. Yo trabajo en un proyecto en la universidad en Quito con el río Atrato. ¿Qué tan positivo, qué tanto impacto crees que esas políticas realmente tengan? Porque pues, no son, el cambio no es tan visible, no sé cómo sea el tema con el río Bogotá, pero en el río Atrato es muy desesperanzador. Sí, yo creo que pues lo que hemos escuchado también de prestar atención a lo que cuentan representantes de colegios de guardianes, no solamente del Atrato sino del Cauca, es que hay una brecha muy necesaria de cómo empezar a suplir, que tiene que ver con la educación ambiental como mayor, no solamente desde esos lugares, sino que haya como una conciencia compartida y más generalizada, así como tenemos derechos humanos y todo el mundo acepta que existan, como que los derechos del río Atrato no solo son ahí, ¿no? Es como, pues si todos los ríos son un tejido vital, entonces como también entender que hay que respetar desde donde se esté esos derechos, ¿no? Y que eso se normaliza, se naturaliza ese pensamiento, ¿no? Pero creo que es una tarea todavía pues bastante pendiente, y uno de los problemas, o sea, nosotros, la sentencia, por ejemplo, del río Bogotá antecede la declaración de los derechos por la sentencia de Minalatrato. Este río tiene pues una sentencia creada en 2014 que se suponía la descontaminación muy rápida, y no se ha cumplido. Entonces como que también hay un peligro y un riesgo en la proliferación de esos instrumentos legales si no se cumplen. Entonces como que es posible hacer desde ese lugar pues de la difusión de otros imaginarios y también como la sensibilización para que se mantenga una energía política atrás de eso, se crea una energía política atrás de esos derechos, ¿no? Porque para tener derechos pues tienes que entender que hay víctimas, pero tiene que haber dolientes también, o sea, como que tiene que haber una relación afectiva de la compasión. Exacto. Y un poco también que el hecho de que haya una ley no significa nada, una ley, sino que toma acción no existe. De acuerdo. Y también pues la pregunta ahí es cuáles son los sujetos políticos implicados en que esto se materialice, ¿no? Como que eso se cumpla, y creo que hay muchísimas escalas que tienen que estar activadas, ¿no? Y entonces creo que es una tarea muy grande de cambio de perspectiva hacia qué es un río, y yo creo que una de las preguntas pues básicas y fundamentales que uno puede hacer que es un río. Entonces como partiendo desde ese lugar de es un sujeto vivo, ¿no? Que merece además sí, que está y que tenga una vida digna, pues eso es un primer paso. Entonces eso sí, ojalá es algo que pueda emerger pues con que haya más proyectos como los que estuvimos viendo ahora, que proponen ese cambio.